Juventud, buenos días. ¿Cómo está esa juventud de medicina? Futuros médicos dentro de un año. ¿Cómo están? ¿Bien, mal, regular? Con exámenes, dicen. Perdón, Marcelo. Dicen, estamos bien. Ah, qué bien. Eso es bueno, Marcelo. Qué bien. Ya les voy a conocer. Parece que se van a levantar las medidas de restricción sobre las clases presenciales. La idea es esa, terminamos este semestre, este trimestre, y la próxima empezamos con las clases, por lo menos semipresenciales. A ver cómo van las cosas, aunque el problema del virus, en vez de alejarse, se está acercando más, ¿no? Es oficial de que Bolivia entró ya a la tercera ola. Si ustedes ven las estadísticas, cada día reportan entre 1.500 y 2.000 contagios en Bolivia. Y como siempre, el departamento más castigado, Santa Cruz. Los países que nos rodean están en plena tercera ola. Es decir, ha llegado más fuerte que la primera y la segunda ola. Ya saben, ¿no? En Brasil no saben cómo enterrar a sus muertos, no saben dónde enterrar. Y bueno, ahora la India es la que está sufriendo mucho más, ¿no? Cuando la India ha mirado de arriba a Europa, a Estados Unidos, ¿no? Ahora le tocó a la India. Es decir, este virus universal, ¿no? Nadie se salva. Y lo que llama la atención es de que Chile, por ejemplo, es uno de los países más adelantados en la vacunación a su población, ¿no? Prácticamente el porcentaje de vacunación a su población es, en realidad es ocupa el tercer lugar en el mundo. Pero a pesar de ello, la tercera ola, ¿no? Los investigadores suponen que es porque la gente se cansó ya de tanta medida de bioseguridad, se descuidó, y bueno, eso de descuidar, eso es verdad, ¿no? La policía el día antes de ayer denunció que intervinieron una fiesta de 500 personas, todos faseando a su gusto, como si no hubiera pandemia, ¿no? Entonces decía, esta tercera ola es causa de la irresponsabilidad de nosotros. Muy bien, estamos en esta tercera ola, estamos en esta pandemia. Esto, cuando ustedes sean papás, abuelos, contarán a sus hijos y a sus abuelos esta experiencia de la pandemia.
esperemos que no se vuelva a repetir, por lo menos según lo que dicen los epidemiólogos, cada 100 años, por lo menos hay que esperar otros 100 años, pero hay que cuidarse de todas maneras. Entonces, entraremos a la discusión, quiero conversar con ustedes, casi no conversamos, yo nomás estoy ahí hablando, quiero, conversar con ustedes. Habíamos quedado la anterior semana de que pudieran ilustrar al docente cuál es el mecanismo de contagio del virus del COVID-19. A ver, quiero escucharles. Me tienen que enseñar que prácticamente estar en cuarto ya es ser profesional. A los estudiantes de Derecho de cuarto les digo, cuasi abogados. Cuasi abogados en estadística, cuasi quiere decir casi. Son casi abogados, ustedes casi médicos. Tengo un médico que me está atendiendo, un especialista. Parece que es muy bueno, porque le entrevistan incluso en la televisión. Y dice, de todas maneras hay que estar vacunado. Hay que estar vacunado, nosotros ya nos hemos vacunado. No importa con la vacuna que sea. A nosotros nos vacunaron con la China. No importa. Lo importante es estar protegido. Y parece que no es así nomás, ¿no? Si leen ustedes el internet sobre el COVID-19, parece que este virus estaba atacando a la humanidad entera, pero no para atacarle nomás, sino para hacerle desaparecer, ¿no? Pero más bien que la humanidad, a través de sus científicos, crearon una vacuna, ¿no? Bueno, tenemos 5 vacunas, 5 tipos de vacunas. Entonces, eso de alguna manera nos va a conducir a lo que los políticos van a decidir, señores, ya no hay pandemia, hemos superado la pandemia. ¿Cuándo van a decidir? Francia piensa levantar todas las restricciones en junio, volver a la normalidad de antes del COVID. Para junio está esperando hacerlo Francia. Entonces, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué estamos esperando? Que los gobernantes de los países digan, señores, oficialmente anunciamos de que hemos vencido a la pandemia. El virus se va a quedar, tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus, pero nosotros ya hemos superado con estas medidas que hemos tomado. A ver, 2 preguntas. ¿Cuál es el mecanismo de contagio del COVID-19? Y segundo, ¿cuándo vamos a decir que hemos vencido la pandemia? De todas maneras, creo que estamos en vísperas ya de vencer a la pandemia, ¿no? Juventud. Entonces, yo nomás hablaré, pues, empezaré con mi clase. Pero al que me diga, hasta les incentivo. Explique, nos ilustre al curso también, cuál es el mecanismo de contagio del COVID y qué estamos esperando para decir hemos vencido la pandemia. 10 puntos, ¿ya? Para el primer parcial, que vamos a dar esta semana que viene, ¿no? La subsiguiente es el examen del primer parcial. Si es que ustedes están de acuerdo, ¿no? Porque las decisiones en la universidad son en cogobierno, siempre en cogobierno. ¿Dónde estará ese poder estudiantil? Yo he visto en una conferencia de rectores, una conferencia nacional de universidades, temblar a los rectores, todos los rectores temblando. ¿Por qué? Porque viene el mensajero y anunció, señores rectores, están llegando los estudiantes. Empezaron a temblar. Ahí el poder estudiantil. Pero bueno, esperemos retomar ese poder, ¿no? Porque el estudiante tiene que tener poder. Ellos han hecho la autonomía universitaria, los estudiantes, no los docentes, no los administrativos, los estudiantes. Es la
la esencia de la universidad. Entonces, empezaré con mi clase. Después, jóvenes, me dicen, por favor, por 10 puntos. Pueden revisar el internet. Están autorizados. Para eso tenemos ese medio de información, la sociedad del conocimiento. ¿Por qué es la sociedad del conocimiento? Cualquier cosa sabemos apretando un botón. 10 puntitos. Licenciado, buenos días. Yo A ver, puedo... Grover, buenos días. Grover, adelante. Está bien, licenciado. El mecanismo de acción del contagio sobre la COVID-19 es por entre persona a persona mediante las gotitas, ¿no? De fluye o se contagia. Las gotitas de fluye se encuentra el virus y cuando una persona estornuda, pues a otra persona ingresa, ¿no? Por las vías, por ejemplo, puede ser por la nariz, por los ojos y al cuerpo, ¿cómo puede ingresar? En el cuerpo, a nivel de los pulmones, tenemos receptores que se llaman AC2O o también abreviados eso, y se los dice enzima no, receptores o enzimas convertidoras de angiotensina. Gracias a esos receptores, el virus puede ingresar a las células de nuestro cuerpo y ya que los virus dependen de nuestras células, ya que solitos no pueden vivir, o sea que no pueden replicarse. Bueno, se dice también, ¿no? Que los virus cuando no ingresan a nuestro cuerpo, pues no son seres vivos. Cuando ingresan a nuestro cuerpo, ya se los considera seres vivos, ya que pueden multiplicarse. Y en nuestras células, en los pulmones específicamente, el virus pues se replica, ¿no? Y pues necesita nuestras enzimas de nuestras células, ya que ellos carecen de enzimas para poder replicarse, como la endonucleasa o la polimerasa que hace que las células se repliquen. Los virus no tienen esas enzimas y por eso necesitan esos enzimas para poder replicarse y por esa razón ingresan a nuestras células y gracias a ellos se replican en gran cantidad. Y el cuerpo, ¿cómo se defiende ante los virus? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de sistema inmune, que es uno la humoral y otra bueno, también es la innata y la adaptativa. Y la innata es pues, primeramente la innata es quien se activa gracias a receptores que se encuentran en nuestro organismo. Primeramente, nuestro sistema inmune reconoce a la proteína del virus. La más específica del virus del COVID-19 es la proteína Spike o proteína S se le denomina. Esa es la principal que el sistema inmune reconoce y cuando lo reconoce activa todo el sistema inmune, primero la innata, después la adaptativa. Y la innata, la finalidad es que se conozcan al virus para que así poderlo eliminar. Y la adaptativa crea linfocitos, específicamente los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B crean anticuerpos para poder neutralizar al virus. Y los linfocitos T, hay dos tipos, los linfocitos T citotóxicos o también linfocitos T CD8, que ellos son los que matan, pero primeramente los linfocitos T CD4 son los que le ayudan a poder reconocer también al virus y los linfocitos TCD4 son colaboradores y los linfocitos TCD8 son los que son los asesinos. Así que ambos cooperan para eliminar al virus. Bueno, ese sería, licenciado. Muchas gracias. Me has ilustrado como un verdadero estudiante de medicina. Está bien, Pero gracias, lo que, licenciado. de todas maneras, te voy a anotar, estoy anotando. Claro, buenos días. Buenos días. Entonces, a ver, Un poquito ¿quién es puedo el? comenzar A yo ver, de coronavirus. Emilio Tolalaca, adelante. Bueno, el coronavirus es de la familia de los SARS-CoV-2, más conocido con COVID-19. Este virus, su mecanismo de contagio es por
gotitas de fluye. La persona elimina al momento de hablar y esas gotitas de fluye, ese virus puede vivir en la madera, tanto como en el metal y también en el suelo. Una persona se contagia cuando opta este virus. O sea, cuando una persona, digamos, elimina la expulsión el lanzamiento del virus de la boca, es más o menos que va de 1 metro a 1,5 metros. Por eso es la distancia de 1,5 metros a 2 de persona a persona, ¿no? Que ahora estamos optando toda la población. Entonces, esa distancia podemos lanzar por de la boca el coronavirus. Entonces, este coronavirus tiene 2 etapas este coronavirus. Uno que es la incubación, que dura de 14 días. Es decir, una persona cuando ya está contagiado no siente ningún síntoma hasta que prolifere este coronavirus en la laringe y en el faringe. Es donde se incuban. Esa es la primera parte. Entonces ahí se va proliferando y cuando ya está, digamos, el paciente o la persona empieza ya a sentir los síntomas y los signos, el tos seca, la persona tiene tos seca, diarrea, temperatura, todo ese procedimiento de incubación de infección, ¿no? Entonces, una vez que ya haya sido, digamos, ya no ha habido ningún tratamiento, entonces este coronavirus va proliferando, entonces va ingresando hasta los pulmones. Y en los pulmones, cuando llega a los pulmones, el coronavirus, ¿qué es lo que hace? Obstruye aquellas en los alveolos, aquellas pequeñas arterias que tenemos, entonces hay unas trombosis. Y esas trombosis, cuando bloquean esas pequeñas arterias, ¿ya? Entonces, no hay buena circulación. Entonces, la persona o el paciente ya empieza a tener, o sea, disnea, o sea, falta de respirar. Ya no puede hacer ninguna actividad, digamos, como antes lo hacía. Su actividad ya es limitada. Entonces, de esa parte, esa es la parte mecánica del contagio de coronavirus. Pero este coronavirus, ahora que están pasando los días, está mutando, ¿no? Ahora se dice que científicamente que el coronavirus ya vive un cierto tiempo en el aire. O sea, digamos, si una persona está en su casa, digamos, estornuda y está ahí, ¿no? Entonces, eh, el que no es, digamos, una persona que no está, digamos, que no tiene esa enfermedad y una persona sana adentro, y entonces eso aspira, entonces ya se contagia. Entonces, eso el mecanismo de contagio. Pero más que todo el coronavirus, se ha visto científicamente que está atacando a las personas que tienen, digamos, el RH, digamos, de la sangre, al A y al B. Un poquito son más fuertes del RH, del O, ya no enferman. Entonces, las personas que tienen la sangre tipo A y B, entonces son más susceptibles a este coronavirus. Esto también se ha visto científicamente, ¿no? Aquí viendo por internet, ¿no? Eso sería, licenciado. Muchas gracias, Emilio. Realmente me siento muy orgulloso por la ilustración que me están haciendo sobre el COVID. ¿Alguien más quiere intervenir? Marcelo, adelante. Eh, les digo buen día. Yo quería hablar Buenos sobre días. lo que es un poco sobre lo que es el síntoma de la anosmia, que es la pérdida de olfato en el COVID. Eh, este síntoma, más que todo, se va a dar porque una vez que nosotros inspiremos lo que es el aire y cuando una persona esté sin barbijo, entonces vamos a inspirar lo que es el aire que va a estar con el COVID. Entonces, una vez que el COVID ingrese a nuestro sentido del olfato, eh, va a afectar lo que son los nervios olfatorios, el bulbo olfatorio que se encuentra en la nariz. Es por eso que nosotros vamos a sentir la anosmia, lo que es la pérdida de olfato. Y sobre los niños y los bebés, de lo que decían que no les afectaba mucho, es porque estos niños o jóvenes aún todavía no tienen
desarrollado lo que es los receptores ECA. Es por eso que casi no se contagian rápidamente, Lisa. Ese sería. Muchas gracias, Marcelo. Yo estaba diciendo que me siento muy orgulloso al escucharle a ustedes con esa amplitud en la explicación. ¿Alguien más quisiera añadir? Porque los tres estudiantes que han intervenido se han complementado, ¿no? ¿Alguien más? ¿O ya todo se ha dicho? Yo, licenciado. A ver, Buenos días. adelante. Buenos días. Sí, yo le quería hablar sobre los mecanismos de transmisión. Se transmite mediante cuatro mecanismos, que sería el primero es el directo, el indirecto, las gotas y los aerosoles. El directo es mediante lo que llamamos un beso, se podría decir. Y el indirecto es mediante objetos, como nos decían, tienen que limpiar los objetos con alcohol y todo eso se refiere a que como este virus se transmite mediante la saliva, esto generalmente cuando una persona habla, las gotitas se difunden mediante los objetos y todo eso, y mediante eso sería. Y las gotas, generalmente esto se da en las personas que hablan, como decía, las partículas de saliva. Eso se da generalmente cuando hablas y las pequeñas gotas de saliva se transmiten. Generalmente esto cuando hablas entre persona y persona, y por eso eso se dice que por eso es importante el barbijo. Eso se evita, digamos, porque es transmitible de saliva a saliva. Entonces, cuando hablas, eso se trataría. Y los aerosoles, generalmente ¿cómo podría explicar? Cuando estás en un ambiente cerrado, como sería una habitación, y no usarías el barbijo, en ese caso, cuando estás hablando, generalmente las partículas se difunden y por eso es importante abrir las ventanas y para que el virus no esté ahí. Eso más o menos dicen, como que sin olvidar. Muchas gracias, Eli. Igualmente, Eli ha complementado lo que les faltaba decir a sus compañeros. Pero hay una segunda pregunta, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que hemos superado la pandemia? ¿Qué están esperando los que manejan los estados, ¿no? Los estado francés, inglés, estado boliviano, argentino. ¿Qué? ¿Cuál es la señal que están esperando para decir ya no hay más restricciones? Todos vuelven a la normalidad. Y respecto al mecanismo de contagio, tengan en cuenta que yo soy docente de ustedes de ciencias políticas, pero la política no está separada de la medicina bajo ningún aspecto, ni la medicina de la política, ¿no? Entonces, a esa excelente ilustración que han hecho los estudiantes, para mí, por ejemplo, faltaría, ¿no?, cómo ataca al sistema inmunológico el virus, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué ataca al sistema inmunológico de las personas, ¿no? Claro, absorbemos, bueno, eso es verdad, ¿no? Pero ¿cuál es el mecanismo de que el virus penetra? A ver, Silvia, adelante. Silvia, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Yo quiero responder la pregunta, dice. Silvia, tu Licenciado, ¿me micrófono. escucha? Ahora sí. Creo que tienes que encender tu micrófono, Silvia.
Está encendido, dice. Sí, y aquí el internet no nos está ayudando mucho. Yo sigo en Yayagua, feliz de estar en Yayagua, pero el internet cada vez me hace negar. Anoche, por lo menos 3 veces se cortó en plena clase, ¿no? Y bueno, aquí un poquito nos está molestando el internet, sobre todo el audio. Silvia, adelante. Se escucha normal, dicen, de la compañera Silvia, su señal está mal. Sí, un poquito de Silvia. Silvia, vas a encender tu micrófono. Entonces, Sí, licenciado, ¿se escucha? ahora sí. Ya, licenciado. ¿Cómo ataca el sistema inmunológico? Creo que estaba diciendo, licenciado. No, también no describe. Hola. ¿Cómo es, no, la naturaleza? Claro, si estudiamos el origen de la vida, por ejemplo, de la nada aparece la vida. Sí, ¿no? No es creación de... Bueno, según las teorías, hay la teoría creacionista, ¿no? Que ha sido creada, ¿no? Hay la teoría de la evolución, ¿no? Que la materia ha evolucionado, ¿no? Hasta formar al ser humano, ¿no? Con ese sistema tan maravilloso que tiene, ¿no? La estructura del cuerpo humano, ¿no? Entonces, la naturaleza es tan sabia que, por ejemplo, tampoco puede prescindir de los virus, ¿no? Es decir que es algo malo. Los virus existen, ¿no? Como nosotros existimos. Pero claro, cuando el hombre ataca el hábitat de los virus no tienen otro camino que atacar a las ciudades de los seres humanos, ¿no? Entonces, ahora tenemos el virus, pero ¿cómo ataca el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, reitero, lo que han expuesto ustedes es excelente, yo lo califico de excelente, ¿no? Pero ataque, el virus ingresa a la célula, ¿no? A la célula. ¿Cómo ingresa? Ustedes saben que el sistema inmunológico prohíbe cualquier ingreso, a no ser que sea admitido por la célula, ¿no? Entonces, este virus, pero tiene un código, ¿no? Un código que hace que el virus pueda abrir sus puertas, ¿no? Ingresa a las células, ahí empieza, como han dicho, a reproducirse, ¿no? A reproducirse y claro, empieza a atacar a nuestro sistema inmunológico. Ya no podemos defenderlo. Entonces, han calificado muchos médicos que se parece mucho al mecanismo del SIDA, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tiene un código que podemos decir que le engaña a la célula para que le abra las puertas. Licenciado. Sí, Silvia, a ver, te estamos esperando desde hace rato. No hay señal. Creo que hay poca señal. Sí, sí. Eso del virus, cómo ingresa, dice, es así más o menos, licenciado. No sé, es como, es como nosotros creamos nuestras propias defensas en el cuerpo para cualquier tipo de enfermedad, ¿no ve? Y vencemos nuestros propios anticuerpos, así como el candado y la llave. Tiene, digamos, el candado no cualquier llave puede abrir, ¿no ve? Sí, sí, sí. Solo hay una llave. Así es. Así más o menos nuestras células crea anticuerpos específicos para que ataque ese virus. Pero lamentablemente en cada persona de diferentemente
reaccionan. Algunos se enferman más cuando agarran el COVID y cuando algunos solo llegan a enfermarse una semana y ya se recuperan. ¿Verdad? Eso ha pasado. Es por eso han creado como si hubiesen creado la llave del candado, así más o menos, ¿no? En nuestro Exacto. cuerpo. Han creado anticuerpos específicos para atacar ese virus y de esa manera los pacientes se han ido recuperando. Pero algunas personas que son débiles inmunológicamente, sus células no han creado esos anticuerpos específicos y algunas personas han llegado a morir. Y eso Sí. nomás sería, no sé. Muchas gracias, Silvia. En realidad era lo que faltaba, ¿no? Ese mecanismo de cómo ingresa el virus a las células, ¿no? Entonces, muchas gracias, Silvia. Sobre este virus, eh, miren, parece que no están diciendo la verdad las autoridades, ¿no? Porque nos cuentan tantos muertos, ¿no? Y nosotros vemos, no son muchos, lamentablemente, pero han muerto, pero no son muchos, ¿no? Eso también dice la prensa, ¿no? No, bueno, es también por no alarmar, para que no pueda cundir la psicosis, ¿no? Eso también es bueno, ¿no? Pero yo veo mi círculo, puedo decir, por lo menos he perdido 3 jóvenes que han sido mis estudiantes, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Jóvenes, pero claro, no tan jóvenes porque ya eran profesionales, ¿no? Bueno, hasta 4 puedo decir. Recuerdo de un joven de joven, ¿no? Así, tenía 45 años, algo así, ¿no? El primero de Nilsa. Y así se fueron, ¿no? Yendo. Dicen, Sí, adelante, Luz. tal vez como usted también menciona que sus compañeros se han ido, o si tal vez han tenido alguna patología ya de base o una enfermedad ya como ser la diabetes. Cuando tenemos una enfermedad de base, nuestra inmunidad baja y es así como el COVID ya no, ya es más, o sea, nos afecta más ya a las personas con enfermedad de base, con cáncer. Y uno de los síntomas en sí pueden aparecer de 2 a 14 días después de haberse sido expuesto al virus. Las personas ya pueden tener escalofríos, tos, dificultad de respirar, como mencionaban mis compañeros, fatiga, dolor de músculos, dolor de cabeza, hasta se les llega a perder el apetito. Y ahí es donde las personas se alarman y entran en crisis. Y se les recomienda a estos pacientes tener una actividad, o sea, relajante, no estresarse, ya que las personas mentalmente igual nos enfermamos, ya que decimos estoy enfermo, no voy a salir, me voy a morir, tengo COVID, y las personas así mentalmente nos estamos matando poco a poco, pero si una persona come, se alimenta bien, hace una actividad física, sale a caminar y yo creo que las personas así con la mentalidad bien pueden llegar a recuperarse, pero en caso que ya tengan una patología y todo eso, entonces tendrían que ir a hospitalizarse porque eso es lo que ya están haciendo aquí los pacientes. Y lo que se está viendo más ahorita es el mercantilismo. Todos los países están sacando sus vacunas, están exportando y eso es lo que en sí están ofreciendo vacunas que China está ofreciendo, Rusia está ofreciendo y nosotros estamos comprando igual. Y es así como los países también se van a ir recuperando económicamente. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, has tocado algo que no solamente es médico, sino también económico, social, ¿no? Sí. Bueno, uno de los aspectos que no es médico es una decisión política, una decisión social que cuando, por ejemplo, el sistema de salud está totalmente abarrotado, ¿no? Siguen llegando, entrando los enfermos, siguen llegando enfermos, ¿no?
Pero hay una decisión ahí social y política, ¿no? Dice, bueno, ya no tenemos más campo, entonces este ya es mayorcito, que se vaya, ¿no? Agarramos al joven. Eso pasó en Europa, ¿no? Que ya seleccionaron quiénes iban a, ¿no? A entrar a la terapia intensiva, porque ni ellos tenían terapia intensiva para todos, ¿no? Entonces ahí más es una decisión ya que se ha tomado, una decisión, yo diría, social y política. Muy bien, muchas gracias. Todos los que han intervenido van a tener 5 puntos más. Por otros 5 puntos, al regreso aquí al aula, después de mi clase, van a responder, si gustan, sobre qué estamos esperando para decir hemos vencido la pandemia, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir eso? ¿Cuándo se va a decir eso? Licenciado, ¿yo puedo responder Empezaré con eso? mi clase. A ver, Licenciado, Grover Cala, adelante. sobre lo que dice el licenciado, yo creo que, bueno, según la historia, ¿no? Por ejemplo, las pandemias siempre han existido. Desde la historia, por ejemplo, la peste hace tiempo, en los siglos, existía. Bueno, actualmente no es extraño que surja una pandemia, pero en lo que la historia nos enseña es que cómo hemos vencido las pandemias. Por ejemplo, la pandemia sobre la peste negra ya en los siglos XV, creo, y pues cómo le han eliminado a esa pandemia, pues han creado antibióticos. Pues en la actualidad yo esperaría que, o creo que también pueden crear un antiviral que sea efectivo para el COVID-19, pero hay otro también que es la vacuna, ¿no? Por ejemplo, la viruela hace tiempo que era una pandemia que era medio catastrófica para los niños. Y gracias a la vacuna que han producido en esa época, pues se ha erradicado la viruela. Pues ahora también la posibilidad de que las vacunas que hay en la actualidad, pues también es posible que erradiquen, pero lo malo es que el virus está mutando, ¿no? Y pues podría modificarse también la vacuna, así que yo más me enfocaría a la vacuna, a que pueda ser más eficaz y que todos los seres vivos, los seres humanos, nos inmunicemos. Y es una posibilidad para que así ya es una posibilidad, ¿no? Erradicar el virus, coronavirus, pero no es tan así simple. Por ejemplo, la viruela era un virus ADN, en cambio el coronavirus es un virus ARN. Lo difícil es que el ARN muta y eso es lo más complicado. Es como el virus de la gripe, que igual cada año se realizan nuevas vacunas para vacunar a las personas, pero así es posible, creando cada año vacunas y vacunarse las personas y por lo menos controlar, ¿no? La pandemia. Yo eso, así más o menos puede contenerse, ¿no? La pandemia. No sé, algo así, licenciado, sería. Muchas gracias, Grover. Eh, Después les voy a dar la respuesta. ¿Ya? Pueden seguir pensando para responder también. Lo de Grover se aproximó a la respuesta que yo estaba esperando. Después les voy a explicar, ¿ya? Empezaré con mi clase. Hoy vamos a avanzar el tema 3. Este sí, el tema 3. Terminamos este tema y a la semana siguiente nos examinamos del primer parcial, ¿no? Les estoy informando, ¿no? Terminamos este tema, a la semana subsiguiente, examen del primer parcial. Después de esta semana, del examen del primer parcial teórico, presentan su trabajo de investigación y se examinan de ese trabajo de investigación. Y al mismo tiempo, en el mismo día en el mismo horario, podemos decir, terminan investigación y empiezan extensión. ¿De qué se van a examinar de extensión? Voy a subir al Moodle una conferencia de un filósofo, pero de un filósofo político que habla sobre la política de manera muy maravillosa.
Entonces van a asimilar todo eso, les va a servir para su formación política, ¿no? De eso se van a examinar. Entonces terminamos esto, a la semana siguiente examen del primer parcial, a la subsiguiente investigación y extensión. Requisito para dar examen de investigación, presentar el trabajo de investigación, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿No? Nada de copia, nada, tampoco de lo que han hecho algunos trabajos de investigación, pero no son investigaciones científicas. Yo conozco, son investigaciones que han hecho para exponer, ¿no? Para exponer ya sea a un público o en clases o al docente. Yo sé que tienen hartos de eso ustedes y cuidado que me estén presentando eso. Algo nuevo, además sobre política, ¿ya? Sobre política. Entonces, ustedes saben hacer perfil de investigación, no tienen ningún problema, ¿no? Presentan su perfil. Ahora me dirán, cuidado que me estén presentando el trabajo en 30, 40 páginas, ¿no? Eso seguro que es copia, ¿no? Tiene que ser elaboración de aquí, de ustedes, aunque mal, pero de aquí. Aunque esté mal y veo que es trabajo del estudiante, pondero muy bien, porque es su esfuerzo. Pero el que haga hoy en internet ha copiado nomás, la verdad que no tiene ni siquiera calificación. Entonces, van a hacer un perfil de investigación máximo en 2 páginas, ¿ya? En 2 páginas, una esquemita de un perfil de investigación. Ustedes llaman protocolo de investigación, ¿no? O sea que ese protocolo de investigación en 2 páginas máximo. Y eso pueden hacerlo tranquilamente. Y he dicho en grupos, ¿no? ¿Por qué en grupos? Tienen que saber trabajar en grupos. El líder tiene que hacerle trabajar al que no trabaja. Muy bien, empezaremos con el proyecto político de los conservadores. Este ya es el tema, había dicho 1, 2, 3, tema 3. Entonces, les recuerdo, ¿cuál es la metodología que se emplea para estudiar un periodo sobre la política, ¿no? Si quiero saber la política del periodo 1880-1899, ¿con qué método voy a utilizar? Les recuerdo, el método modular que hemos empleado, ¿no? El método modular. ¿Qué significa el método modular? Para el método modular, primero tenemos que saber el discurso político dominante de esa época. El discurso, la ideología dominante, ¿no? Segundo, ¿qué tenemos que saber también para saber la política en ese periodo? Tenemos que saber la estructura del Estado. Cuidado que ustedes estén pensando, el Estado, bueno, ha nacido el Estado y el Estado es así nomás, ¿no? Como el hombre cambia, pero eso saben ustedes, permanentemente vamos cambiando, el Estado también va cambiando, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el Estado plurinacional. Antes no había, antes había el Estado neoliberal, ¿no? Ahora vamos a estudiar al Estado conservador. Entonces, para saber la política de un país en un periodo determinado, principalmente el discurso. ¿Cuál es la ideología dominante? Segundo, la estructura del Estado. Tercero, ¿quiénes son los que preparan el discurso? ¿Quiénes son los que difunden el discurso? ¿No? ¿Quiénes son los que organizan el Estado? Los partidos políticos o los actores políticos, ¿no? Entonces, la metodología modular nos dice, primero hay que estudiar el discurso. Consecuencia del discurso, nace un Estado. ¿Y quiénes hacen ese Estado, ese discurso? Los partidos políticos. O sea que también hay que estudiar a los partidos políticos en ese periodo. Y por supuesto, ¿no? Si queremos completar nuestro conocimiento sobre la política de un periodo determinado, de un país determinado, tenemos que saber las relaciones nacionales e internacionales. Aquí está puesto relaciones internacionales porque aquí ha sucedido algo catastrófico para el país, ¿no? La pérdida del litoral boliviano, la costa marítima, ¿no? A partir de ahí nos han encesado, ¿no?
Y bueno, es una de las causas de por qué no podemos levantar cabeza. Pero una de las causas, no es la causa de por qué no podemos levantar cabeza. Entonces, ¿cuál es ese discurso? El discurso del periodo conservador. Pregunta de examen. Explique usted el discurso del periodo conservador. Ustedes empezarán el discurso empieza con una doctrina clerical. ¿Qué es la doctrina clerical? La doctrina del clero. Los conservadores han difundido y han utilizado esta doctrina para apoderarse del poder del Estado, ¿no? Para beneficiarse con los beneficios de este poder del Estado. La doctrina clerical. ¿En qué consiste esa doctrina clerical? ¿No? Tenemos a los grandes teóricos de la religión, ¿no? Por ejemplo, esto han tenido que estudiar en colegio ustedes. A San Agustín, ¿no? San Agustín está considerado el más grande pensador junto con Tomás de Aquino en el periodo medieval de Europa, ¿no? ¿Por qué estudiamos de Europa? ¿Por qué no estudiamos a la Pachamama, a nuestro Inti, ¿no? Porque esto ha venido a Bolivia y nos han impuesto a la fuerza, ¿no? Y ha sido dominante ¿no? En Bolivia y en América. ¿Y qué decía San Agustín? ¿No? San Agustín decía, hay una contradicción en la vida, ¿no? Existe la ciudad de Dios y la ciudad del diablo, ¿no? El verdadero Estado tiene que seguir y estar en la ciudad de Dios, ¿no? En la ciudad fundado en el cristianismo, que es la que integra a la sociedad a través de la iglesia, ¿no? Nada de vivir en la ciudad del diablo, ¿no? Porque ahí sí que la humanidad se va a perder, ¿no? Hay que vivir en esta ciudad de Dios, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento central de San Agustín. Pero aquí hay dos pensadores, ¿no? Otro pensador tan gigante como San Agustín y otro pensador excelente como Valentín Avesia, boliviano. Estamos estudiando no perderse la ideología del periodo conservador, que tenía el fundamento justamente de la iglesia, ¿no? Iglesia católica, sobre todo. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice, ¿no? Los gobernadores, los reyes, ¿no? Tienen una misión en esta tierra, ¿no? ¿Cuál es esa misión fundamental? Salvar a la humanidad para que vaya a la vida eterna, ¿no? Tienen que salvarles. ¿Y cómo les va a salvar estos gobernantes? La única manera de salvar a la humanidad, a la sociedad, es siguiendo a los sacerdotes. Los gobernantes tienen que seguir a los sacerdotes, tienen que obedecer a los sacerdotes. Vean ustedes, religión política. Entonces, para alcanzar ese fin supremo de la salvación de la humanidad, pero para la vida eterna, ¿no? Los gobernantes tienen que seguir a los sacerdotes. O sea, ¿qué está diciendo? Que los verdaderos gobernantes van a ser los sacerdotes. Y por supuesto, ¿no? Si hablamos de los reyes, es el Papa, el representante de Dios en la tierra, el que decide sobre quién va a ser rey, ¿no? Saben que les coronaba el Papa y esos eran reconocidos como reyes. ¿Y qué dice este caballero Valentín Avesia Valdivieso? ¿No? Dice, nosotros lo único que tenemos que hacer para ser libres, para vivir felices,
es seguir a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hace la historia. Dios para todos los seres humanos tiene un destino. Es lo que nos han enseñado, ¿no? Ya, entonces dice, bueno, Dios hace la historia y tenemos que seguir a Dios. Si no, pues, si no seguimos a Dios, estamos fuera de la historia. No existimos, ¿no? Entonces, esos son los grandes pensadores que estamos estudiando. ¿Qué estamos estudiando? La ideología dominante del periodo conservador. Con esta ideología han dominado en ese periodo a Bolivia, desde 1880 hasta casi 1900, hasta el periodo liberal, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, para difundir, para crear líderes bajo esta doctrina, ¿no?, se crea la Sociedad Católica Literaria, ¿no? Y justamente los que han sido miembros de la Sociedad Católica Literaria han sido los conductores del país, unos ideológicamente, otros políticamente. Por ejemplo, Mariano Bautista Caserta llegó a ser presidente de Bolivia, ¿no?, en el periodo conservador. Entonces, esta Sociedad Católica Literaria que se fundó en Sucre el 18 de junio de 1851 tenía esos objetivos: estudiar los principios filosóficos del cristianismo, ¿no? Vean ustedes cómo estaba Bolivia entonces, ¿no? Bolivia sumida en la pobreza, ¿no? En donde esto ustedes tienen que saber, incluso seguramente han visto, tal vez no ustedes, sus papás sí, de sabios de ese tipo de sociedad, ¿no? Como las naciones originarias tenían que trabajar gratis, ¿no? Como a los patrones que eran dueños de su propiedad, de ellos, la propiedad de las naciones originarias, pero se apropiaron durante el colonialismo y se reprodujo en la República esta apropiación, ¿no? Cómo eran los pongos, ¿no? Las mujeres de los pongos tenían que ir a trabajar a la casa del patrón de sirvienta, ¿no? Ahí no había sueldo, nada. Tenía que ir, si no, se le botaba de la tierra. Teniendo ese tipo de sociedad, ¿cómo nos dominan? Con esta ideología, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los principios filosóficos de esta sociedad, ¿no?, que estudia los principios del cristianismo, ¿no? Era, por ejemplo, que no tenemos que seguir la doctrina del Señor, ¿no? Porque si nos desviamos, ¿qué nos espera? El ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Es la soberanía popular. Vean ustedes la conexión, ¿no? Política, ideología. La ideología es política, ¿no? ¿Qué están aquí pidiendo estos endemoniados? Soberanía popular, que el pueblo sea soberano y decida su destino, ¿no? No puede ser, ellos son ateos. Lo peor que puede pasar a una sociedad es que sea atea, ¿no? Tiene que predominar la fe, ¿no?, para el destino eterno del hombre y del gobernante, ¿no? Esos eran los principios filosóficos de la sociedad que hemos estudiado, que se ha creado para difundir la doctrina cristiana. No estamos lejos de esa coyuntura ahora, ¿no? Acuérdense que entró la Biblia al palacio el año 2019, pues, ¿no? A fines de diciembre. ¿Con qué entró la Biblia? La pusieron al palacio. Hay videos muy interesantes al respecto, ¿no? Entonces ocurre esto, ¿no?
de los principios de esta sociedad. Pues se pregunta de examen, ¿no? Explique los principios filosóficos de la sociedad católica literaria. Y entramos al estudio del Estado. Al estudio del Estado. Sí, saben, ¿no?, que nuestra clase es hasta las 10 porque así lo ha determinado la dirección académica, y de hecho nos dan horarios de 2 periodos académicos, ¿no? Entonces, a la fuerza tenemos que estar hasta, ¿no?, hasta las 10 tenemos que estar. Y por eso digo, tengo todavía tiempo para terminar este tema. Entonces, sobre el Estado, ¿no? Saben ustedes, el Estado deriva de la ideología, ¿no? ¿Qué tipo de Estado vamos a formar? ¿No? Ya el Estado ya tiene su ideología, su pensamiento dominante, ¿no? Y claro, ese pensamiento dominante llega con la colonia, se reproduce en la república, ¿no? ¿Cómo se reproduce? A través de lo que hemos dicho. Se fue la colonia, se fueron los colonizadores, se fueron los españoles, pero se quedó la colonia con esta aristocracia que conservó la ideología dominante, que nos dominaron durante 500 años, ¿no? Hasta ahora podemos ir a todas partes, es una ideología dominante todavía, ¿no? Pero ya no tanto como en este periodo. Entonces se forma el Estado conservador. Luz, apaga tu micrófono. Entonces se forma el Estado conservador. ¿En qué consiste este Estado conservador? ¿No? Este Estado conservador reproduce el marginamiento de la sociedad, porque en su artículo 33 de la Constitución Política del Estado, esto también tienen que saber jóvenes como políticos, futuros dominantes, futuros políticos que van a dirigir al país, ¿no? Cuidado que me digan no. Entonces, tienen que saber que el Estado se organiza a través de la Constitución Política del Estado. Por eso es necesario tener una Constitución Política del Estado, porque está ahí toda la estructura jurídica del nuevo Estado. Entonces, ¿qué dice la Constitución Política del Estado conservador en su artículo 33? ¿No? Que para ser ciudadano se requiere ser boliviano, tener 21 años siendo soltero y 18 siendo casado, saber leer y escribir y tener una propiedad inmueble o una renta de 200 pesos anuales, que no provenga de servicios prestados. También es requisito estar inscrito en el registro cívico. Entonces, ¿quiénes eran los que se consideraban ciudadanos según este Estado conservador? ¿No? Todos los que sabían leer y escribir. El 97% de la población no sabía leer y escribir. ¿Por qué? En otros países no hubo este problema. Por eso Bolivia no puede levantar hasta ahora la cabeza, ¿no? En otros países, bueno, es éxito saber leer y escribir. Todos sabían leer y escribir, ¿no? Pero aquí no, aquí la traban. ¿Por qué? Porque no había educación. ¿Cómo van a aprender a leer y escribir si todo era trabajar para el amo, ¿no? Sin tiempo. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, he tenido la suerte de conocer a mi tía, que era originaria de Guaqui, y ella un día me llevó, cuando era niño, a traer agua. Ni agua tenían, ¿no? Hemos caminado como media hora para conseguir 2 pocillos de agua, ¿no? Entonces, ese era, ¿no?, el marginamiento. Educación peor todavía, ¿no? No había educación. Y ellos, los patrones, felices andaban, ¿no? Con este dominio ideológico. Aquí están estos
doctores antinación, los doctores que han reproducido la colonia. ¿Conocen ustedes a Carlos Medinaceli? Carlos Medinaceli los llama, ¿no?, estos doctores guairalevas, estos doctores, ¿no?, que han creado una democracia guairaleva para un 3% de la población y el 97% marginado de la condición de ser ciudadanos, de tener derechos, de tener derecho para vivir, por lo menos para tener para vivir, ¿no? No, que no se muera de hambre, y es el periodo donde más se moría de hambre. Entonces, aquí están los doctores guairalevas que se producen la colonia en el periodo republicano. Estamos hablando del periodo 1880 hasta 1900, ¿no?, periodo del periodo conservador. Porque justamente quieren conservar las cosas tal como están, conservando la colonia en Bolivia. Esas son las causas internas de por qué Bolivia no puede levantar cabeza. Es decir, el imperialismo, el capitalismo, son estructuras que todo el mundo lo tiene. Y evidentemente que hay que pelear contra el sometimiento imperial, ¿no? Después, si nos da tiempo, vamos a ver, porque no está en el programa, cómo en este momento estos países ricos se vuelven más ricos, ¿no? Hay un mecanismo, a pesar de que hay libertad, a pesar de que los estados son soberanos, a pesar de muchos discursos democráticos, pero hay un mecanismo del mercado que absorbe la riqueza de los países, ¿no? Entonces, estos doctores guairalevas, ¿no?, representan a la antinación, según Carlos Montenegro. Y según Carlos Montenegro también, estas naciones, esta es la nación aymara, representa a la nación. Esta es la nación, ¿no? Y este caballero que está en el centro es Zárate Vilca. Zárate Vilca encabezó la revolución federal que destruyó al Estado conservador, ¿no? Y después vamos a ver cómo Zárate Vilca, igual que a Pancho Villa y a Emiliano Zapata en México, lo traicionaron sus mismos compañeros, ¿no? Pero ese es el hombre que desde más antes y en este periodo y después defiende a las naciones originarias en representación de la nación boliviana. Ahora me dirán ustedes, Bolivia, nación, Estado, esto parece biología, complicado, ¿no? Evidentemente es complicado. Si no fuera complicado sería facilito y todo el mundo viviría feliz, ¿no? No habría problemas en el mundo, ¿no? Pero es complicado justamente porque la política, la sociedad, el desarrollo económico-social es complicadísimo, ¿no? Ya sabemos que es un Estado, ya sabemos que es una formación social, ¿no? Ahora, ¿qué es una nación? ¿No? Es la base de la formación social, la población originaria, propietaria del territorio nacional. Ahora me dicen, pero ¿cómo? Han venido los españoles, se han apropiado de su territorio y les han impuesto ideológicamente, ya sabemos lo que estamos estudiando, la ideología de los conservadores. Evidentemente, el Estado era un Estado clerical, ¿no? Era una república unitaria. ¿Cómo que es república unitaria? ¿No? Esto de la república se diferencia del Estado de los reinos, ¿no? República, reinos, ¿no? La república se opone a los reinos. ¿Qué son los reinos? Estos estados que estaban gobernados por una aristocracia de sangre, podemos decir, ¿no?
los reyes, los marqueses, los condes, los vizcondes. Bueno, así era antes de la revolución del 52 el mundo, y nosotros hemos servido durante 500 años a ese rey, ¿no? Esa estructura. Y después, lamentablemente, se produce esto, cosa que no han tenido en los otros países. Aquí en Bolivia no las hemos tenido. ¿Por qué? Eso hay que discutir, ¿no? Entonces, la república, ¿qué significa la república? Nada de reyes, nada de marqueses, de sangres azules. Aquí el hombre puede gobernarse. ¿Recuerdan ustedes el periodo de la ilustración con Sucre y con Bolívar? ¿No? Ellos no quieren reyes, nada. Nos vamos a organizar como república. Aquí vamos a elegir a nuestros gobernantes. El Estado clerical, el Estado conservador, también era un Estado que tenía, entre comillas, democracia, porque era una república, ¿no? Porque se elegía a los gobernantes. Se ha elegido en este periodo como 4 gobernantes han elegido, ¿no? De los cuales se destaca, por ejemplo, Aniceto Arce, ¿no? Ustedes conocen La Paz, la avenida más bella de La Paz, la más importante, el cordón, es decir, la vía que une, que es el centro de La Paz, se llama Avenida Arce, en memoria de este caballero Aniceto Arce, ¿no? Ya les he dicho. ¿Qué hizo Aniceto Arce? Ni bien termina la guerra, hace pacto con los chilenos para vender sus minerales, ¿no? Ese es el estado conservador. En realidad odiaba a la nación y amaba a Europa. La estructura de su estado clerical, una república unitaria, centralista, ¿no? Y lo esencial de este periodo, el Estado tiene que estar unido a la religión, a la Iglesia Católica, ¿no? Prohibido tener otros credos. Todo el mundo, aquí como el Estado protege a la Iglesia, pues se va a perseguir a estos que piensen de manera diferente. Entonces, en este periodo, en este periodo se consolida la unión entre el Estado y la Iglesia en el periodo conservador. Ustedes saben que en el periodo de los libertadores, todo ese periodo de los caudillos, había una lucha permanente, ¿no? O Estado republicano, ¿no? No confesional, no clerical, ¿no? O Estado clerical. Fue una dialéctica de ese periodo, ¿no? Según varios historiadores, un periodo en donde Bolivia todavía estaba yendo en contradicción de quién se va a imponer, la nación o la antinación. En este periodo se impone pues la antinación, los conservadores, esos doctores guairalevas, son los que gobiernan e imponen la unión del Estado con la Iglesia. Ahora no es así, ya saben, ¿no? Y en política, ¿qué hace en economía, qué hace este Estado? No podía ser de otra manera. Libre mercado. ¿Quiénes defienden el libre mercado? Los poderosos, los que quieren importar, exportar lo que vean conveniente, ¿no? En este periodo, por ejemplo, los que eran poderosísimos eran los empresarios de La Plata, ¿no? Arteche, Campero, Pacheco, ¿no? Se imponen imponen el libre mercado para exportar libremente el producto de los trabajadores, la plata, ¿no? Se apropian de ese producto de los trabajadores y imponen con ese poder que tienen exportar libremente. Cuando, ¿no? En el periodo del proyecto de los libertadores, ¿no? Había una permanente lucha, ¿no?
El Estado va a exportar, no los empresarios privados. Los empresarios privados tienen que vender al Estado la plata. Y el Estado va a decidir cuándo y cómo vender, ¿no? Es el Estado proteccionista, digamos, ¿no? Pero aquí, con el conservadurismo, se impone el Estado librecambista, el libre cambio, libre mercado, para justamente hacer negocios libremente. Y pregunta de examen, ¿cuáles son las contradicciones que resuelve para la clase que está en el poder en el periodo conservador, ¿no? Por ejemplo, esta contradicción, ¿no? Privatización de las tierras de comunidad o mantener las tierras para la comunidad. Es la lucha permanente, ¿no? Hasta la revolución del 52, ¿no? Y dice Zabaleta Mercado, siempre lo voy a citar a Zabaleta Mercado, ¿no? Para que les quede quién es este caballero y puedan estudiar a Zabaleta Mercado. Dice, el ejército boliviano, en vez de luchar, defender las fronteras del país, lo que hacía era entrar en guerra con los bolivianos. ¿Qué hacía? Expulsaba de las comunidades a los comunarios. ¿Para qué? Para privatizar la tierra. ¿Qué se ha formado? Los grandes hacendados, esos doctores guairalevas que se han apoderado del Estado, de las tierras de comunidad. ¿Por qué? Porque tenían primero poder ideológico. Segundo, el poder del Estado. Y este punto 3 vamos a desarrollar la próxima semana. Ahora nos vamos a quedar con la primera parte del periodo conservador. La próxima semana vamos a terminar. Muy bien, juventud. Les llamaré lista mientras ustedes van pensando en la respuesta a la pregunta. Me gusta darles esas preguntas porque así converso con ustedes, ¿no? Sobre qué están esperando los políticos, los que dominan el poder político en el mundo, ¿no? Ellos van a decidir. Claro, van a decir, nuestros asesores epidemiólogos nos han informado que estamos en esta situación y por tanto se suspenden las medidas de restricción. Volvemos al periodo de antes de la pandemia. ¿Cuál es eso que están esperando los políticos? De alguna manera, Grover nos introdujo a la respuesta de qué es lo que estamos esperando para levantar las medidas. En realidad los políticos, ¿no? Los que manejan el Estado. Adrián Luz Natamiel. Adrián. Presente, Lice. Muy bien, Adrián. Luis, en realidad tu nombre es Luis. Alaca, Yasmín. Aquí Yasmín. presente. Muy bien, Yasmín. Halcón, Keila. Presente, licenciado. Keila. Presente, licenciado. Muy bien, Keila. Alfaro Carlos. Alfaro Carlos debe ser, ¿no? Alfaro Carlos. Carlos. Esta vez no viniste a clases porque siempre vienes a clases. Anguela Din. Din no viene a clases. Araníbal Gilda. Gilda. Arispe Hugo. Hugo. Basientos Nicolás. Dice, está lento la señal. Din Yolando. Lice, buenos días. Está lento la Buenos días. señal. Aquí, Lice. A ver. Arispe Ustaris todavía no. Presente, Lice. Presente, presente. Está un poco lento la señal. De Din Yolando, Anguela. Anguela. Listo, ahora sí. Din Yolando aquí presente, Lice. Sí, está bien, Din Yolando. Otro joven que estaba reclamando. Arispe.
Arispe, lice. Arispe, Hugo. Muy bien. Hugo, tienes asistencia. Ustaris Junior Hugo. Tu Muchas nombre gracias, es- lice. tu apellido es Arispe Ustaris y tu nombre es Hugo Junior. Presente, lice. Muy bien, Hugo. Basientos Nicolás. Listo, lice. Basientos, ¿dónde está? Muy bien, Nicolás. Besíos Carmen. Presente, Licen. Muy bien, Carmen. Caihuara Wilber. Wilber. Cala Grover. Presente, Grover. licenciado. Presente, licenciado. Muy bien, Grover. Grover debe ser uno de los mejores alumnos del curso, ¿no? El más corchos. Por lo menos interviene muy bien. Kalani Silvia. Como todos los que han intervenido hoy día tienen más 5 puntos. Kalani Silvia. Silvia. Casión Marcelo. Presente, Marcelo. Licen. Muy bien, Marcelo. Chaira Braulio. Presente, Licen. Ahora Chaira Braulio. Muy bien, Braulio Ernesto. Chambi Daniela. Presente, Licen. Muy bien, Daniela. Chiri Víctor. Víctor. Víctor Hugo. Chiri Karen. Presente, Licen. Muy bien, Karen. Choque Luis. Choque Presente, Luis. Licen. Muy bien, Luis. Choque Nilda. Nilda. Choque Luz. Presente, Licen. Nilda Choque. Muy bien, Nilda. Nilda Choque, Crispín, Nilda. Choque Luz. Presente, licenciado. Muy bien, Luz. Choque Naila. Presente, licenciado. Bien, Naila. Colque Sharon. Sharon. Presente, licenciado. Muy bien, Sharon. Colque Elena. Presente, licenciado. Muy bien, Elena. Cruz Eilen. Presente, licenciado. Bien, Eilen. Espinosa Michel. Michel. Presente, licenciado. Muy bien, Presente. Michel. Muy bien, Michel Esperanza. Flores Genzi. Genzi. García Dana. Presente, licenciado. Muy bien, Dana. García Wendy. Presente, licenciado. Muy bien, Wendy. García Delia. García Delia. Presente. Muy bien, Presente, Delia. licenciado. Muy bien, Delia. Gutiérrez Limber Fabricio. Limber. Presente, Licen. Muy bien. Limber es tu nombre, ¿no? Aquí se han equivocado cuando me han dado Lumber. Pero es Limber. Es Lumber, licenciado. ¿El Lumber? Vas a disculpar. Lumber es licenciado. En nombres y apellidos no se discute. Lumber Fabricio. Está bien. Gracias por la aclaración. Gutiérrez José Enrique. Gutiérrez José Enrique. Presente, licenciado. Muy bien, José Enrique. Gutiérrez Anaí. Anaí. Gutiérrez Alejandra. Presente, licenciado. Muy bien, Alejandra. Gutiérrez Jimena. Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Marco Antonio. Jorge Yara. Jorge Yara.
Loaiza Gabriela. López Zonal. Presente, Lice. Loaiza Gabriela. Ah, muy bien. Gabriela Scarlen. Sí, Lice. Está bien. Tiene asistencia, señorita Gabriela. López Zonal. Zonal. Lutino Vilma. Mamani Patricia. Patricia. Mamani Josué. Josué. Mamani Nancy. Presente, Nancy. licenciado. Muy bien, Presente. Nancy. Muy bien. Marca John. Presente, licenciado. Muy bien, John. Marín, María Elena. Presente, María Elena. licenciado. Muy bien. Presente, Lice. Muy bien, María Elena. Martínez Jennifer. Paco Jimmy. Presente, Lice. Muy bien, Jimmy. Paniagua Zoyer. Zoyer. Presente, Licen. Muy bien, Zoyer. Patsy Hadison. Poma Vilma. Presente, Lice. Muy bien, Vilma. Kilo Eric. Eric. Zamírez Benjamín. Rodríguez Luis Fernando. Presente, Licen Rodríguez. Muy bien, Luis Fernando. Salvatierra Maher. Maher Nelson. Presente, licenciado. Aquí. Bien, Maher Nelson. Santander Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn está. Soto Joel. Presente, licenciado. Muy bien, Joel Herbert. Suárez José Carlos. Suárez José Carlos. Tola Emilio. Licenciado. Muy bien, Emilio. Uruña Javier. Emilio debe ser otro buen alumno. Bueno, todos son buenos, los que todos en realidad tendrían que ser buenos alumnos. Uruña Javier. Vargas Edgar. Edgar. Vázquez Diego. Diego. Ventura Eli. Presente, licenciado. Bien, Eli. Villalta Edwin. Edwin. Vilca Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Vilca Neisa. Neisa. Presente, licenciado. Muy bien, Neisa. Presente. Muy bien. Y Apura Katia. Katia. Yucra Roberto. Aquí presente, licenciado. Bien, Roberto. Zúñiga Victoria. Victoria. Cabrera Álvaro. Díaz Willy. Muy bien, jóvenes, señoritas. Vamos a descansar. A ver, Jorge, dime. Lice, por favor, ¿me puede tomar en cuenta? Es que en ese momento no tenía señal. Estaba presente en la clase. Por ¿Tu favor, apellido Lice. es Jorge? Sí, Jorge Chayara. Ay, ay, ay. Dicen igual a mí. Jorge. Licenciado, disculpa, no me he llamado lista. Victoria Zúñiga. Un ratito, Jorge, arreglaré de Jorge. Jorge Achayara Yasmina. Ya. Sí, licenciado. Ahora, ¿está bien? ¿Otro? ¿Quién está reclamando otro? Por favor, Gabriel dice Miranda, la- doctor. Gabriel Miranda. Sí. Miranda.
Miranda Gabriel. Bruno. Miranda Gabriel, no estás en lista. No, Gabriel Miranda Bruno, dice. ¿Tu apellido es Gabriel o Miranda? Primer Mi apellido. apellido Gabriel Miranda Bruno. Ah, ya, Gabriel. Eso sí. Yo me estoy confundiendo. Gabriel Miranda Bruno. Sí, está bien, Perfecto. Muy bien. ¿Otro? Lisen Victoria Zúñiga Sánchez. Un ratito. Es Zúñiga Sánchez Victoria Nairobi. Sí, licenciado presente. Está bien, señorita. Tiene. Licenciado. Alfaro, Lisen, por favor. Anse Cecilia, un ratito, por Anse Cecilia. Anse Cecilia. Muy bien. ¿Quién más? Alfaro, Ábalos, Caro, Evelyn. El joven estaba, hay un joven que está reclamando, pero no. Ábalos. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Licenciado Lara. Ábalos, ahorita Ábalos y que no está en lista. ¿Cuál es tu primer apellido? Por favor, señorita Ábalos. Ábalos, Lice, en el anterior me llamó. Adrián, Alaca, Alcón, Álvaro, Anguela, Anse, Araníbar, Ábalos, Evelyn. ¿Tienes razón? Tienes razón. Ahora del joven. Alfaro, Lisen, por favor. Le habla David. Choque Aira David. Dile, licenciado, le habla David. Choque Claros, Choque Crispín, Choque Mamani, no tengo Choque Aira. Dicen, no debo estar en las listas quizás porque recién me he enterado que ustedes están. Entonces te anotaré. Choque Aira David. Por favor, licenciado, anótame. Choque Aira David. Gracias, dice. Carlos Alfaro. Yo, Lisen, Salvatierra Fernández Luz Clara. Ya, primero Alfaro Cabrera. Alfaro. Cabrera. Ya, está bien, Alfaro. ¿Quién más, señorita? ¿Una señorita? Salvatierra Fernández. Salvatierra. Licenciado. Sí, Fernández. ¿Apellido de Salvatierra? Sí, Salvatierra Fernández. Salvatierra, Condori, Máger, Nelson, ¿no? No, Salvatierra Fernández, Lisen. Salvatierra Fernández, no estás en lista. Lisen, posiblemente. También recién me he enterado que estoy arrastrando. Recién me he inscrito. Ya, está bien, señorita. Salvatierra Fernández, Luz Clara. Salvatierra Fernández, Luz Clara. Sí. Muy bien. Luz Clara. Dicen, yo falto. A ver, apellido, por favor. Laca Toro Paula. ¿Estás en lista? No, dicen recién también inscrito. Ya, perfecto, te escribo. Laca Toro Paula. Paola. Sí, misa. Muy bien. La pregunta que les he dejado, la próxima clase vamos a empezar con las respuestas a esa pregunta. Espero que sean las respuestas. ¿Qué estamos esperando o qué están esperando los gobernantes para decir hemos superado la pandemia? Muy bien, jóvenes señoritas. Cecilia, sí, ya está, ya solucionó el problema. Chao, hasta luego, jóvenes. Lice, disculpe que le moleste. Dime. Lice dijo que íbamos a dar el examen la próxima clase. No sé si es posible que los temas lo pueda mandar al grupo de WhatsApp, así para estar estudiando. A WhatsApp lo voy a mandar también. Yo sé que es más práctico el WhatsApp. Lo voy a mandar a ustedes, pero no es la próxima semana el examen, porque no hemos terminado el tema de hoy. Una vez que terminemos la próxima semana, la subsiguiente recién es el examen. Pero voy a mandar a WhatsApp todo lo que necesitan. Chao, hasta luego. Ya está bien, Lice, hasta luego. Hasta luego.